Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Erendira y en esta primera parte de esta presentación como antecedentes, bueno, pues Brenda nos va a comentar acerca de cuáles son pues estas características del país de México. La ubicación geográfica de México es una de las ubicaciones más digamos que es una de las más beneficiadas porque, bueno, pues precisamente debido a la ubicación geográfica en la que se encuentra este país, México, pues da pauta a que se puedan desarrollar diferentes climas, ¿no? Que es lo que podemos ver en el mapa de la parte derecha. Todos estos climas, bueno, pues van a permitir el desarrollo, obviamente, de diferentes hábitats que van a albergar muchísimas especies. Entonces, por esta parte es que cuando hablamos de México también, bueno, pues hablamos de un país megadiverso que alberga demasiadas especies diferentes entre ellas. Muchas de ellas son nativas, no solamente hablamos de animales, sino también hablamos de, pues, en cuestión vegetal, ¿no? Plantas que aunque se han adaptado en realidad a otras condiciones y a otros climas en otra parte del mundo, bueno, pues estas especies seguirán siendo nativas de México. Erendira, ya puedo continuar. Ok, perfecto. Gracias, Brenda. Siguiente, si quieres. Okay. En cuanto a generalidades de México, México es una república federal con 32 estados federativos. En la Ciudad de México, la CDMX, se encuentran los poderes de la Unión, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En el último censo realizado en el año 2020, se encontró que México tiene una población de 124 millones de personas. Según el Banco Mundial, está dentro de las 15 economías más grandes del mundo y la segunda economía más grande de América Latina. Como hemos visto en el mapa anterior, México se divide en dos climas, gracias al trópico de Cáncer, que literalmente atraviesa toda la mitad del territorio mexicano. En la parte del norte está la zona tropical y en la parte del sur está la subtropical. Ok, entonces, para entender a México en temas de gases de efecto invernadero, deforestación y reforestación y producción de energía, debemos entender que está regido a través de una política ambiental que se llama la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático, diseñada para llevar estos tres elementos a cabo. Entonces, en primer lugar, tenemos... hay que decir que la estrategia es el instrumento principal. Y en primer lugar tenemos que ver que México es entre las 10 países más emisores per cápita del mundo. Y por esa razón se crea esta estrategia nacional. Entonces, ellos hicieron varias cosas. En primer lugar, crearon el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero en su política, ya que ellos aportan el 1.68% de las emisiones globales, siendo la primera fuentes móviles con el 26%, la generación de electricidad con el 19% y las emisiones de la industria con el 17.3%. Esto excluyendo el uso del suelo y la silvicultura. Entonces, para hacer seguimiento, como les estaba diciendo, hicieron este inventario nacional para poder reducir en 3 programas diferentes las emisiones de gases de efecto invernadero. El primero está de 2014 a 2018, que era reducir en un 30% las emisiones de efecto invernadero. Esto todavía no ha terminado de evaluarse, pero próximamente va a salir qué tan efectivo fue el programa. El siguiente empieza en el año 2020 y el final en el año 2030. En las metas próximas del año 2020 está resolver, además de las emisiones, la vulnerabilidad de las poblaciones, proteger los ecosistemas y servicios ambientales y incrementar la resistencia de la infraestructura estratégica para el cambio climático. En segundo lugar, tenemos la deforestación y reforestación, y para ello México tiene una ley nacional general de desarrollo forestal. Ellos, digamos que como punto principal, en el 2018 realizaron una reforma del artículo 107 en donde
prohíben el cambio del suelo forestal a agrícola o pecuario. Crearon los consejos estatales forestales que hacen que esto sea una política inclusiva porque incluye sociedad civil, grupos indígenas, activistas, organizaciones, gobierno federal y académicos. O sea, Deforestación y la Reforestación crearon un programa nacional forestal que va de 2020 a 2024 y para el 2030 quieren hacer deforestación cero. Y por último, para la producción de energía, crearon un Plan Nacional de Desarrollo al rescate del sector energético junto con Pemex, que es Petróleos Mexicanos, que es una organización público-privada en la que el gobierno quiere como, digamos que impulsar de nuevo para, digamos que para seguir teniendo energía que venga de energías fósiles, pero así mismo pasarse a las energías alternativas. Y para ello ellos tienen 3 metas. Una es alcanzar y mantener la autosuficiencia energética. La segunda es dar universalmente energía a todo México, porque todavía hay lugares que no tienen energía. Y tener pues la transición energética que les digo, con fortaleciendo las capacidades científicas y técnicas del país. Para ello, ellos quieren llegar a 2024 con un 35% de las energías nacionales siendo energías limpias. Continúa. Entonces, en este resumen vemos muchas cosas positivas. En primer lugar, que México firmó 72 tratados internacionales y tiene 16 tratados ratificados. Entre los 16 tratados se encuentra el Protocolo de Kioto, la Convención Marco de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de París y otros que, digamos que prohíben los agroquímicos, ayudan a la capa de ozono y la conservación de las especies. En segundo lugar, podemos ver que hasta ahora tenemos en cada punto, gases de efecto invernadero, reforestación y producción de energía, planes sectoriales con objetivos y metas específicos en tiempos y con los grupos que son necesarios para ejercer estas políticas. Y por último, tenemos que pues México ha generado instrumentos para arrastrar, digamos que los datos sobre esa política ambiental. Ok, muy bien. Bueno, pues como nos ha comentado Brenda, México está comprometido con esta situación, con la crisis ambiental y ha sido parte de diferentes tratados, acuerdos y también ha tenido planes, ¿no? Todos estos planes que nos platica Brenda, pues tienen que ver principalmente con las políticas públicas. Estas políticas públicas se han llevado al Senado, que es donde se aprueban para que puedan ser aplicadas a nivel federal. Esto quiere decir que puedan ser aplicadas en todo el país. En el caso de la trazabilidad que hay acerca de los gases de efecto invernadero, se ha utilizado el inventario, como bien lo mencionaba Brenda. Este inventario se hace por unos periodos largos y toma en cuenta las fuentes de generación de estos gases de efecto invernadero. Sin embargo, una de las desventajas de este inventario es que se le da una continuidad anual cuando se trata de la fuente que tiene que ver con los combustibles fósiles. Sin embargo, las otras fuentes no se rastrean más que hasta ciertos periodos, dejándolo de lado, ¿no? Porque, bueno, pues como les habíamos hablado acerca de cómo está la distribución de México, bueno, pues todos estos climas afortunadamente da para que se puedan explotar. En el caso principal puede ser en el caso de la agricultura, también en el caso de la ganadería, en el caso de la pesca, porque, bueno, estamos rodeados totalmente por agua y también, bueno, pues se explota, ¿no? Y sobre todo también el turismo. Gracias a estos climas, bueno, pues también se puede explotar el turismo desde norte a sur. Y bueno, aquí vamos a entender que los paisajes no van a ser los mismos en México, ¿no? Por eso también se da para el turismo. Entonces, todas estas áreas
que les estoy mencionando, la ganadería, agricultura, pesca, turismo, no son rastreadas por este inventario. Desafortunadamente, esto no permite la trazabilidad de los gases de efecto invernadero para poder mejorar en estas áreas. Dentro de esto, también, bueno, pues aparte de las políticas públicas que se aplican de forma general en todo el país o los acuerdos que México está comprometido a cumplir, pues digamos que de forma interna tenemos unos instrumentos políticos. Estos instrumentos políticos son 17 instrumentos políticos que son aplicados por cada una de las entidades que conforma a México. México está conformado por estas 32 entidades, sin embargo, estos 17 instrumentos no son aplicados en su totalidad en cada uno, a excepción de la Ciudad de México, que es la capital y que, bueno, sabemos que es la ciudad pues más contaminada y la que más genera estos gases de efecto invernadero. Sin embargo, bueno, pues y bueno, acá tenemos el dato que podemos resaltar, que son 6,163 habitantes por kilómetro cuadrado, es la densidad que ocupa la Ciudad de México. Por lo tanto, bueno, pues nos podemos dar una idea que así como es la densidad en esta ciudad, bueno, pues también la generación de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, que es uno de los temas pues que actualmente puede resonar o que podemos escuchar, es la Agenda 2030. Desafortunadamente, México solamente tiene rastreable una meta que es la 13.1, que solamente se refiere a poder localizar cuántas personas han sido afectadas por el cambio climático, dejando de lado absolutamente todas las demás metas que, bueno, deberían de ser consideradas. La siguiente, por favor. Y bueno, esto nos lleva a pensar que qué es lo que pasa si las políticas públicas no se están aplicando. A pesar de esto, porque existe un nivel de corrupción bastante grande en México, porque a pesar de que existen estas políticas públicas, no se hacen cumplir. Y no se hacen cumplir porque son grandes transnacionales que ni siquiera son dueños mexicanos, sino son transnacionales que vienen a posicionarse en territorio mexicano y que evitan el cumplimiento de estas normas políticas, de estas políticas públicas, solamente pues acudiendo a la corrupción. Y con esto, bueno, pues hay personas que la verdad son nuestros héroes y son personas que han tenido la valentía de luchar y de defender el país y el territorio en cuestión ambiental. Sin embargo, bueno, pues se ha documentado por el INEGI que ha habido un aumento del 67% en estas agresiones a los defensores ambientales en México. Sin embargo, también, pues desafortunadamente no solamente son agresiones, sino también terminan por perder la vida estos líderes ambientales. La siguiente, por favor. Y dentro de estos líderes ambientales les mostramos aquí dos imágenes. El primero es Homero Gómez, quien desafortunadamente perdió la vida, primero fue desaparecido y después, bueno, pues perdió la vida por defender el territorio de la mariposa monarca. La mariposa monarca es un emblema mexicano. Entonces, bueno, no lo puedo denominar como emblema mexicano, pero sí es una especie bastante, pues, característica de México. La encontramos en un territorio y bueno, teníamos o todavía tenemos la oportunidad de poder visitar el lugar que esta mariposa pues ocupa para poder pasar estos lapsos de descanso para poder volver a emigrar a Canadá. Entonces, ese territorio estaba siendo ocupado o estaba siendo más bien destrozado por la tala ilegal. Esto todavía continúa, es en la zona de Michoacán. Y bueno, Homero Gómez fue quien defendía, quien patrullaba, quien podía hacer valer este territorio y bueno, pues darle voz a una especie que estaba perdiendo su hogar. Sin embargo, perdió la vida y bueno, pues aquí están nuevamente las políticas públicas que no han sido aplicadas y que por supuesto tampoco defienden a estos líderes ambientales. Y por otro lado tenemos a Lady Pech, que es una mujer yucateca, que en el 2020 ganó uno de los premios más importantes a nivel mundial. Esta mujer, pues, empezó su gran lucha contra los transgénicos y contra Monsanto, que, pues bueno, dentro de las políticas públicas, como recordarán,
Brenda nos decía que estas políticas estaban enlazadas con la pues con la consulta, entre tantas de las consultas sociales que se debe de hacer, pues con la consulta de los grupos indígenas. En este caso, lo que pasó fue que, bueno, pues Lady Page pertenece a un grupo indígena maya, y lo que hizo Monsanto, junto con el gobierno en ese momento, fue darle los permisos para que pudiera deforestar y comenzar a sembrar soya transgénica y además utilizar agrotóxicos que estaban matando a las abejas. Cabe destacar que estas abejas son nativas, entonces esta mujer se dio cuenta que sus abejas estaban muriendo porque ella se dedica a la apicultura y comenzó a liderar esta gran lucha que terminó en un amparo dejando fuera a Monsanto por un pequeño territorio que era el que ella estaba defendiendo. Sin embargo, ella sabe y declara que es una lucha pues bastante grande, pero que se enorgullece de haber podido hacer algo por sus abejas. Así que bueno, pues desafortunadamente las políticas públicas acá en México sí existen, sí están, pero bueno, pues desafortunadamente no se aplican, la corrupción es bastante alta y las empresas siempre van a buscar la manera de evitar resarcir sus daños y sobre todo de saquear y de dejar sin los recursos naturales no solamente a la población mexicana, sino también a todas las especies que, bueno, pues habitan este territorio. Siguiente, por favor. Bueno, Erindira y yo encontramos amenazas y retos en esta investigación. Quiero aclarar que en cuanto a los líderes ambientales, los quieren acobijar bajo una ley que se llama Ley de la Protección a la gente que defiende los derechos humanos y periodistas, pero cuando uno va a analizar la ley proscrita por el Congreso, no se encuentra la palabra ambiente, naturaleza, ni sus derivados en ella. Entonces, realmente la única posibilidad que habría sería la aplicación del Acuerdo de Escazú, que se supone que empezó en abril 23, justamente el Día de la Tierra, para la defensa, pero normalmente se encuentra que hay niveles hasta del 90% de impunidad en cuanto a líderes ambientales. Entonces, en cuanto a amenazas y retos, tenemos uno muy importante, que es que a pesar de que están las plataformas y las políticas y algunos datos, no todos son tan transparentes y presentan la información parcializada, casi siempre de las ciudades más representativas como la CDMX, pero en el resto no están, lo que pues hace difícil que haya una evaluación de parte de la ciudadanía, y es un derecho que deben tener los mexicanos como tal. Como lo venía diciendo, faltan instrumentos judiciales específicos para los defensores ambientales. Cuando los queremos acobijar en otros de derechos humanos, va a ser mucho más difícil, por ejemplo, judicializar a las personas que los amenazan en México. Y como bien decía Erindira, habían 17 o hay 17 instrumentos legislativos en México, pero no siempre se aplican de manera nacional, sino hay algunos que se aplican de manera federativa, es decir, a cada estado en particular, lo que hace que algunos estados avancen y otros no. Y con eso concluimos la delegación de México. Gracias.